estimada audiencia del Observatorio de Justicia Penal Cusco. El día de hoy vamos a tener un invitado especial, el abogado Uriel Ojeda Ludeña. Él es abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal de esta nuestra ciudad, que se encuentra, dicho sea de paso, de aniversario, con el cual vamos a conversar sobre el delito de negociación incompatible, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal. Doctor Uriel, muy bienvenido al Observatorio de Justicia Penal Cusco. Doctor Carlitos, muy buenas tardes y buenas tardes con todos. Estamos para poder compartir e intercambiar ideas respecto al delito que nos convoca a negociación incompatible. Muchas gracias, doctor. Estimada audiencia, el delito de negociación incompatible es uno de los delitos más frecuentes dentro del sistema anticorrupción, dentro del sistema de justicia anticorrupción y dentro del sistema anticorrupción judicial Cusco sobre todo. Este delito, ¿qué prevé? Prevé que cualquier funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o de forma simulada, se interesa en provecho propio o de cualquier tercero en un contrato o en una operación en la que interviene por razón de su cargo. La ciudad del Cusco es una de las ciudades, o también mejor dicho, el departamento del Cusco es uno de los departamentos que presenta mayor número de casos a nivel judicial por delitos de corrupción de funcionarios. Y el delito de negociación incompatible es pan de cada día de los estrados judiciales. En ese entendido, mi querido doctor, el delito de negociación incompatible, ¿qué opinión le merece a usted? Doctor, muchas gracias. Hay varias aristas, varias delimitaciones para poder determinar y concretizar lo que es este delito de negociación incompatible, que así se ha denominado, así está tipificado en nuestro Código Penal, aunque no hay, analizándolo bien en este delito, nada de negociación. Más tendría que llamarse, como lo denomina tanto Fidel Rojas, Abanto Vázquez, de que interés indebido en contrataciones públicas, porque esa es la denominación un poco más exacta para poder iniciar un análisis minucioso de lo que contiene este delito. Doctor, cuando el delito de negociación incompatible prescribe que un funcionario público se interesa indebidamente en la contratación o en alguna contratación u operación que está a su cargo, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosa debemos entender? Doctor, para analizar este delito hay varios puntos importantes que tratar en el delito de negociación incompatible. Uno de ellos es el interés indebido. El segundo punto que me atrevería a decir después del interés indebido sería la relación en cuanto al injusto atípico con el delito de colusión. Es importante porque es un acto preparatorio y así se considera y así se ha determinado numerosa jurisprudencia y también la doctrina. Y en cuanto al sujeto activo del delito de negociación incompatible, para poder determinar y disgregar minuciosamente y poder determinar cómo se entiende en nuestra perspectiva actual. Claro. A ver, la jurisprudencia y la dogmática penal ya nos ha señalado que los delitos cometidos por funcionarios públicos exigen esa cualidad especial, ¿no?, en el sujeto. Es decir, solo pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Entonces, tiene que existir un examen previo y evaluar si esa persona que trabaja en una entidad pública reúne esas características. Tanto más si el propio delito de negociación incompatible menciona y señala que es un funcionario, ¿no?, o servidor público que participa dentro de un proceso de contratación. Es decir, no solo basta que sea un funcionario público, sino que esté ligado a un contrato o a una operación. Perfecto. Claro que sí. Normalmente se trata de un funcionario competente, ¿no? Un funcionario competente y uno no competente. Un competente tiene que ser necesariamente aquella persona quien esté inmerso supuestamente en este delito, con la capacidad de poder realizar, disponer, ordenar
o concretamente con la capacidad de poder generar este interés indebido, sea a favor de él, o beneficiándolo a un tercero. Pero necesariamente tiene que analizarse la capacidad, dentro de ellos analizar el direccionamiento, porque es uno de los requisitos necesarios del delito de negociación incompatible. ¿Por qué te digo esto? Porque si solamente fuera un funcionario competente, podría ser otro delito distinto, podría ser omisión de actos funcionariales o cualquier otro, pero no podría ser negociación incompatible en el ámbito de delitos funcionariales o de corrupción de funcionarios, o concretamente dentro de la teoría de la infracción de deber. Correcto, doctor. Entonces, por interés indebido, ¿no? Estamos entendiendo, se puede entender en todo caso, que es el acto por el cual el funcionario público despliega una serie de conductas con el propósito, ¿no?, de generar un provecho para sí mismo o un provecho para terceros. Ahora, surge en mí esta duda. ¿Este delito puede ser cometido entonces por acción y por omisión o solamente puede ser cometido por acción? La casuística en materia penal y en los estrados judiciales muchas veces se procesa, por ejemplo, ¿no?, a los residentes de obra que otorgan conformidades y no aplican penalidades. Entonces, aparentemente estamos en una conducta activa o en una conducta omisiva. Bien, doctor. Comencemos por el interés indebido. El interés indebido es bastante no muy desarrollado por la doctrina y menos por la jurisprudencia. Hasta ahora la jurisprudencia no se ha atrevido a determinar qué es interés indebido. Tenemos algunos pronunciamientos de la sala permanente, también tenemos algunos de la sala nacional últimamente, en el cual determinaron que el interés indebido, sobre todo el interés, es una forma de parcializarse. Es una forma de ponerse al lado de alguien en el cual puede desviar o direccionar o sopesar el interés público en beneficio de un interés particular, concretamente. Y la negociación incompatible, a mi criterio, y también conforme se ha visto pronunciamientos diversos, tanto de nuestra región, de nuestra Corte Superior, así como también de la Sala Nacional y de la Corte Suprema, normalmente se refiere y entienden a un delito netamente de acción, transitivo, poco improbable, no muy trabajado y difícil, a mi parecer, que sea omisivo, porque nadie puede interesarse, nadie puede omitiendo sin saber quién me va a beneficiar. Y normalmente, como usted ya lo dijo, de que es un delito netamente funcionarial. Netamente, no solamente aquella persona quien ha sido responsable de una obra, sea un residente, sea un supervisor, sino también se trata de aquellos funcionarios competentes, como ya dijimos, o aquellos miembros de un comité especial, aquellos que han tenido directamente la capacidad de poder decidir, disponer, ordenar para que esto se genere un perjuicio público, y no solo ello, a más de que se determine este parcializarse indebidamente en perjuicio del Estado, tiene que determinarse, como dijimos anteriormente, el direccionamiento, a quién beneficiamos. Y luego de ello, el favorecerse. ¿De qué forma se favorece esta persona, este funcionario público, después de direccionar, sea esta licitación, sea esta selección, de qué formas? Pero este delito, por la naturaleza que es y como se conoce, no hace falta probar cuál es, quién se ha favorecido, de qué forma. Basta solamente, y así lo dice, y así se ha trabajado, el interés, el direccionamiento del interés de un funcionario con capacidad. Así se ha entendido, doctor. Así esta pregunta, mi estimado doctor, a razón de que en muchos casos judiciales a los que he podido tener acceso a través de la lectura, obviamente, he podido percibir que muchas veces los tribunales de justicia sancionan, por ejemplo, a los residentes de obra o en todo caso a los funcionarios que tienen que otorgar
la conformidad, la famosa conformidad de un bien o de un servicio. Entonces, ¿qué sucede? La Contraloría General de la República inician sus procedimientos de indagación y luego, finalmente, emiten un pronunciamiento y dicen, por ejemplo, el ingeniero XYZ otorgó la conformidad al momento de recepcionar dichos bienes que no reúnen las características, ¿no?, del requerimiento del área usuaria o de las bases de contratación. Y, dicen ellos, no yo, omitió generar o denunciar la entrega fuera del plazo. Es decir, omitió pedir a la oficina correspondiente dentro de la entidad pública que le apliquen la penalidad. Entonces, por eso yo decía, doctor, si este delito es por acción o por omisión, porque muchas veces los informes preliminares de la Contraloría General de la República, que luego sirven para sustentar el requerimiento acusatorio de los fiscales, se establece y de manera textual lo ponen así, ¿no? El señor omitió generar la penalidad y simplemente otorgó la conformidad. Entonces, por eso que yo decía, este delito es por acción, comisión por omisión, o también puede ser comisión por acción. De repente es un punto sobre el cual todavía no se ha trabajado. Sí, doctor, pero es netamente de acción ese delito, no puede ser de omisión. Por eso ya decíamos de que de ser un delito omisivo, tendría que ser otro tipo penal. No podría ser negociación compatible siendo parte de lo que es el delito o está dentro del libro de lo que son delitos funcionariales. ¿Por qué le digo esto? Porque la persona, como usted dice, muchas veces omitió dar el visto bueno, omitió tal. Esa omisión no puede ser desconociendo el hecho. La omisión necesariamente está ligado al interés. Siempre está ligado. Por eso este delito es parte en un acto preparatorio de lo que es la colusión. Y normalmente el Ministerio Público, últimamente, en las acusaciones que podemos ver en nuestra corte y en otras zonas, siempre tratan alternativamente este delito. Es decir, cuando por el delito de colusión no se puede probar la concertación, el elemento esencial, la concertación defraudatoria, ven como alternativamente la negociación incompatible. ¿Pero esto por qué? Porque se supone que son funcionarios públicos, funcionarios que conocen lo que tienen que hacer, y entonces al omitir el funcionario, hablando frente a los sujetos activos de este delito, esta omisión no puede ser desconociendo, sin saber por qué está omitiendo. Es decir, dentro del delito funcionarial, el que omite sabiendo a quién va a favorecer, o por qué ese interés de omitir o perjudicar al Estado. Esa es la omisión. Hay algo que mueve detrás de este por qué omitir. Claro, pero esto yo lo entiendo también dentro de lo que usted acaba de señalar del funcionario competente. O sea, dentro de lo que usted ha explicado de lo que es el funcionario competente, yo también entiendo que el funcionario competente debe ser una persona que se encuentra preparada, capacitada y que conoce de la gestión de una contratación pública. La práctica judicial también nos ha enseñado, sobre todo en zonas alejadas de la ciudad, en provincias en las cuales a veces es muy difícil el acceso al internet o a otros medios informativos, que hay muchas personas a las cuales se le confía la gestión de un proceso de contratación, pero no tienen ningún tipo de capacitación, certificación de cómo deben gestionar esa contratación. Y muchas veces, personalmente, por ejemplo, yo he patrocinado personas que eran agricultores y que por alguna razón terminaron inmersos en un proceso de contratación pública en el cual no habían sido capacitados, no habían sido formados y ni siquiera habían recibido, por lo menos, ¿no?, un memorándum en el cual les decían, pues mire, tomen estas pautas mínimas, ¿no?, para gestionar esta contratación. Y muchas veces ellos lo que decían es, yo he visto que han traído el material, entonces he dicho, está bien, Sí. ¿no? Y no toman en cuenta de repente este procesamiento.
Pero también algo que veo es que las salas, los fiscales, no les interesa indagar sobre esa competencia que debe tener ese funcionario público. Ahora, eso obviamente sería muy difícil de sustentarlo como un argumento de defensa en un caso, yo que sé, en el gobierno regional, Exacto. en un funcionario que lleva trabajando 7 años en el área de contrataciones y decir que no es competente. Sí, ¿no? es que doctor, la ley no entiende por funcionario competente a quien si está preparado o capacitado para conocer. La ley lo que estipula un funcionario competente, teniendo en cuenta de que el 399, interés indebido en contrataciones públicas, está netamente es para funcionarios o servidores públicos. Cuando se determina, y he indicado de que es para funcionario competente no hay que entender como una persona si tiene conocimiento, nivel educacional o conoce aquello que es la administración pública, no se refiere a ello. Se refiere funcionario competente a aquel funcionario que tiene, sea por una directiva, sea por una resolución, designado un cargo específico. Es decir, yo soy miembro del Comité Especial de Selección. Por tanto, soy funcionario competente, porque de mí va a depender la decisión que se va a tomar en cuanto a la calificación, el acto preparatorio, los actos ejecutivos, va a depender de mí y de mi equipo, ¿no es cierto? Somos del comité. A eso se refiere la norma como funcionario competente. Ahora, funcionario no competente en este delito, es decir, si yo también fuera gobernador regional, no tengo nada que ver, soy funcionario no competente. Soy funcionario, pero no competente para el acto concreto. ¿Me entiendes, doctor, verdad? Sí, claro, doctor. Bueno, la ley es así. Específicamente está determinado para aquellos que tienen directa responsabilidad con aquello que se va a realizar en pro del Estado. Funcionario competente, bueno, esto ya tenemos conocimiento desde el mismo hecho, concretamente el gasolinazo. Si recordaremos del general Donaire. Claro, ahí determinó la Suprema y dijo funcionario no competente, porque no solamente las personas que tienen una orden concreta especial son aquellos directamente responsables como competentes para responder a este delito, sino el no competente, el de la cabeza, se podría decir en orden jerárquico, que también sin ser funcionario competente pueden ordenar, pueden tener ese interés indebido, pueden generar ese direccionamiento. Imagínate, usted, gobernador regional, tiene a su gerente y tiene ese interés, obviamente, sin ser competente, va a querer direccionar. Claro. Doctor, cuando yo mencionaba que deberíamos de repente repensar la definición de funcionario competente, no hacía alusión a esta definición normativa, sino hacía más que todo a una definición de carácter académico. Entiendo. Y personalmente creo que muchas veces el Ministerio Público y la Judicatura no va a la par con el desarrollo de la sociedad. Y ya el desarrollo de la sociedad nos ha enseñado que cada vez que se desarrollan labores, sobre todo dentro de órganos colegiados, ¿no? o órganos en los cuales existen muchos funcionarios, muchas personas, y existe una relación de interdependencia dentro de una estructura orgánica, se ha premiado ya la división del trabajo. Este es un concepto todavía marxista, por decirlo así, pero la división del trabajo exige eso, ¿no? Una especialización. Entonces, yo cuando decía de funcionario competente no me refería a esta definición obviamente normativa, me refería a una definición un tanto más práctica, un tanto más indiciaria, por así decirlo, como un argumento de defensa. Y yo lo decía con el propósito de que quizás no solo los abogados debemos enfocar la defensa muchas veces desde un punto de vista netamente normativo, jurídico, doctrinario, sino también de lo que nos enseña la práctica y la realidad. Y es por eso que yo citaba, ¿no? Por eso también le ponía la excepción, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces en provincias alejadas, las personas que asumen la gestión de los procesos de contratación a veces son personales no competentes, que por alguna necesidad los han puesto allí, porque no hay o falta algún funcionario y entonces para rellenar lo colocan. Claro, muchas veces la cabeza, el presidente, por ejemplo, de un comité de selección sí conoce, pero el siguiente funcionario
o el otro, o el tercero que integre esa comisión, muchas veces no sabe nada de contratación pública y entonces dice, voy a aceptar la decisión del que preside esta comisión, ¿no? Entonces, yo por eso decía que de repente debemos salir y romper un poco esa mirada, y también sería bueno que la fiscalía indague, ¿no? Un poco, yendo un poco más allá de lo normativo, de lo jurídico, sino también atendiendo a las características personales de estas personas. Tanto más si esas carencias sociales o esas características personales luego son evaluadas en un juicio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, creo yo. Ahora, hay otro aspecto muy importante que usted acaba de mencionar, y es que el interés, ¿no? se materializa de esa forma, como usted ha señalado. Y uno de los grandes retos de la jurisprudencia es acreditar esto en el juicio, acreditar el interés indebido y también acreditar el provecho. Porque la casuística nos ha enseñado muchas veces, ¿no? Volviendo un poco al tema de la contratación pública, que un funcionario da una conformidad y no le aplicó la penalidad, o calificó a un postor que a criterio de la Contraloría General de la República no reunía los requisitos, y bajo ese criterio dicen, ha habido aquí un provecho, aquí hay un interés. Entonces, este interés indebido, este provecho propio, veo, ¿no?, que está muy ligado a la gestión administrativa. Y muchas veces estas infracciones administrativas terminan pues en ilícitos penales. Usted comparte esa mirada difícil que cuestiona justamente el acreditar el interés indebido, el provecho propio, en su experiencia, doctor. ¿Qué nos puede contar? Sí, doctor. No me parece muchas veces como se estila, como acabamos de decir. Y previamente a ello, efectivamente, hay mucha gente, sobre todo en municipalidades pequeñas, municipalidades de nuestra región, en el cual el funcionario público le hace parte, sea un vecino, sea una persona comunera, a partir de esa gestión, hay una denominación exacta, los gestores de barrio, entonces hacen que integre una persona que no poco o nada tiene capacitación o conocimiento en administración pública, y como usted dice, ¿no?, lo incluyen para poder supuestamente aparentar ser bien... Está conformada la comisión. Conformada la comisión y está por el pueblo, pero al final hay mucha gente, como usted podrá ver, ya se siente y ya se da cuenta cuando existe un proceso, ni siquiera en investigación, ya en juicio. Aportas y la gente no sabe y se pregunta, ¿qué hice si yo tenía buena intención por realizar algo por mi comunidad, mi pueblo, mi barrio? Obviamente esto ya tendría que ser criterio de los magistrados para poder analizar y determinar cuánta responsabilidad podría tener siempre dentro del principio de proporcionalidad, siempre analizando individualmente y humanamente a cada una de esas personas, si la capacidad tenían o no tenían, aunque muchas veces son personas como cómplices, como si ellos hubieran podido influir o ellos hubieran tenido ese interés indebido para poder beneficiar. Muchas veces pasa eso, y también hemos podido ver en los debates probatorios como son el juicio, que hay mucha gente que viene y, como usted efectivamente dice y se indica, yo jamás conocía, solo di conformidad, me dijeron que firma porque ya se viene la inauguración y la gestión se acaba y nada más, pero nunca han tenido la capacitación, menos una explicación respectiva de este hecho. Ahora, vayamos al interés indebido que me decía, doctor, si era necesario, que muchas veces la fiscalía pues involucra a toda la gente, a todos, y supuestamente con este motivo de que había un interés indebido. Pero el interés indebido no es lo que buenamente el Ministerio Público, ante el vencimiento de sus plazos procesales, puede determinar, porque el interés indebido no puede ser cuando se determina, y como usted también sabe bien, a través de un informe de Contraloría. El informe de Contraloría puede determinar para el funcionario competente, para el funcionario que ha incumplido algunos parámetros, las bases de la licitación, los términos de referencia. Las infracciones administrativas. Claro, administrativas. Pero aquí no estamos en infracción administrativa, este es un delito. Está bien para la infracción administrativa un informe de Contraloría, pero para determinar un delito no. Y además, aquí es el problema medular, doctor.
El interés indebido nunca ha sido determinado. Y si el interés indebido no va a ser determinado por la Corte Suprema o definido de forma tajante, es poco difícil que determinemos cómo vamos a acreditar que una persona tenía este interés indebido. Es decir, vamos a generalizar, vamos a poner a todos en el mismo saco y decir de que todos han cometido el delito de negociación incompatible, sea como autores, sea como cómplices, solamente suponiendo de que, como usted acaba de indicar, y como siempre conocemos por la experiencia, no dio el visto bueno, firmó tal documento, le dio un puntaje menos, no tenía todas las condiciones, pero no vamos al punto concreto, como yo tuve un caso, y tengo un caso en donde se determinaba de que se requería una prestación de servicios. Y resulta que el alcalde estaba pues en un momento coyuntural en el cual hasta linchamientos de la población. Y nadie quería prestar servicio con la municipalidad porque es una municipalidad pequeña en el cual paga poco y es costoso el transporte de los bienes y nadie va a querer realizar eso. Un ciudadano buenamente asume el cargo y entonces le dan la buena pro, pero resulta que no tenía ninguna experiencia. Y ahora es parte del delito de negociación incompatible, una persona que no tenía el pleno conocimiento. ¿Bajo qué criterio del Ministerio Público? Se conocía con los funcionarios, le han favorecido, ya antes estaba preparado esto. Entonces, ¿cómo vemos esto? Vemos de que normalmente el Ministerio Público imputa por un delito como es la colusión, pero ante la imposibilidad de poder probar, no lo va a probar aquella concertación que requiere y amerita, a más de la defraudación patrimonial. Obviamente tiene la intención de que todos caigan. Y este principio de la ejemplificación, de que tiene que ser ejemplar una pena y una sanción para todo ciudadano para que se dé cuenta que no puede cometer este delito, a todos tenemos que jalarle. Entonces todos ya son partes en esto, sin que se pruebe. De eso digo, menos está definido, determinado qué es interés indebido, a todos, suponiendo que es interés indebido, nada más porque han estado supuestamente de parte del funcionario o supuestamente se han beneficiado. No recuerdo si es el doctor Fidel Rojas Vargas o es el doctor Abanto quien sostiene que muchas veces estos casos se han generado como consecuencia de acciones u omisiones de carácter administrativo y que buenamente son recibidas así dentro de la Administración de Justicia Penal. Pero ellos hacen un aporte que a mí me parece bastante interesante y que me gustaría de repente rescatar, y es que la acreditación del interés indebido pues ha supuesto, ¿no?, siempre una dificultad en los estrados judiciales, ¿no?, tanto a nivel de la Corte Suprema como a nivel de nuestras salas penales. Y muchas veces se ha recurrido a la prueba por indicios, porque acreditar el interés buenamente es difícil. Y entonces recuerdo a estos dos doctrinarios que mencionan que dicen de manera, vamos a decir, como una señal, no lo dicen de forma categórica, ¿no?, lo dicen como una señal, como un dicho abierto que puede ser rellenado, supongo, por el desarrollo doctrinario de los futuros abogados, de los futuros doctrinarios. Y es que mencionan y dicen: esta infracción administrativa, que muchas veces se postula como acusación, debe estar acompañada además de otros elementos periféricos. Entonces, una persona sí puede entender, yo creo que sí estamos en la capacidad de entender que una infracción administrativa puede generar el procesamiento por un delito de negociación incompatible, sí, pero siempre y cuando esté rodeado por otros hechos que efectivamente le den esa apariencia, ¿no? Porque luego la práctica judicial también nos ha enseñado que existe mucha absolución en este delito de negociación incompatible, porque justamente el Ministerio Público no logra acreditar ese interés indebido o no logra acreditar el provecho propio del tercero, porque no existen todas estas circunstancias que deberían rodear vamos a decir, esa acción administrativa o esa omisión administrativa.
Existen también voces dentro de la doctrina internacional, sobre todo, si no me equivoco, creo que es la doctrina argentina la que ha trabajado mayor este tema y que de hecho creo que es incluso el artículo 285 del Código Penal argentino el que sirve, ¿no?, de referencia para nuestro Código Penal. Y ellos mencionan, y existe pues una corriente que dice que el delito de negociación incompatible debería retirarse del Código Penal, porque se está judicializando demasiado las infracciones administrativas. Muchos funcionarios tienen miedo de integrar comisiones porque terminan siendo procesados, ¿no? Y ahora inclusive es una mofa, es una burla, ¿no? Pero funcionario público, miembro de comisión que no termina de denunciado, pues no ha ejercido el cargo, dice, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Usted cree que el Código Penal debería ser reformado y este delito debería pasar a ser de repente una infracción administrativa y tener, creo yo, por ejemplo, una consecuencia de naturaleza económica, pecuniaria, que yo creo que tiene inclusive mayor, o va a tener mayor recepción y asimilación por parte del funcionario? Creo que cuando le tocan el bolsillo a alguien, creo que la gente interioriza mejor. Sí. Mi criterio sería, doctor, de que yo creo que estaría como un delito parte preparatoria de lo que es el delito de colusión. No en el artículo 399 como un delito independiente, pero también hay que tener en cuenta de que no caiga en que ese delito sea autónomo, porque si nuestros legisladores, como tenemos, determinen de que no sea un acto preparatorio del delito de colusión, podrían incrementar la pena, podría ser la pena más alta que el delito de colusión. Pero de que se retire del código, de la legislación, y se convierta en un delito administrativo, también existe la posibilidad porque muchas veces lo que se sanciona acá no es lo que busca el Ministerio Público como un delito administrativo, sino él busca una pena. Y cuando busca una pena, deja de ser administrativo, ¿no? Ya perjudicial, se hace más gravosa contra el ciudadano. Ya la casación de Ayacucho, si mal no recuerdo, de caso Oscorima, determinaba de que hubo una absolución en el sentido de que este es un delito pues que se confunde muchas veces con actos administrativos, omisiones administrativas. Y en este caso de una emergencia, por tanto había la urgencia de prestar servicio, licitaciones inmediatas, por tanto muchas veces, doctor, teniendo en cuenta que nuestra zona también ha padecido muchas inclemencias del tiempo, en el cual provincias altas requieren una atención inmediata, y integrar una comisión, un comité especial para poder salvaguardar estas urgencias es poco difícil, como usted dice, querer integrar, porque de antemano ya estás inmerso en este delito de negociación incompatible. En esa lógica me parecería correcto, pero previamente un análisis de personas expertas que pueden determinar hasta qué punto sería retirable del Código Penal o hasta qué punto sería retrotraído a un acto preparatorio como sería el delito de colusión. Claro. Y lo último que acabo de mencionar me gustaría rescatar. En la casación 231-2017 Puno, esta del año 2017, en septiembre, efectivamente la Corte Suprema agarra y define, ¿no? Dice, el delito de negociación incompatible prima facie, es decir, a primera vista, descarta una simple irregularidad o anomalía administrativa. No se puede sancionar el solo hecho de incumplir un deber administrativo. ¿Ya? Es por eso que decíamos, tiene que estar rodeado con una serie de circunstancias periféricas que nos hagan suponer que efectivamente hay un interés, ¿no? Y allí radicaba pues justamente la dificultad de este delito. Ahora, algo que también ha dejado esa casación es una lección que yo creo que pasa desapercibida, y es que la sala penal menciona y dice, si la irregularidad administrativa, si la infracción administrativa puede ser subsanada, quiere decir que no estamos
frente a una infracción, vamos a decir, la dolosa, y no estaríamos ante la comisión de un delito doloso, siempre y cuando se pueda regularizar. Claro, esto hablando en un contexto de una contratación pública en una situación de emergencia, ¿no? En la cual obviamente se flexibilizan todos los procedimientos y todo el íter, ¿no?, de la contratación pública. Y que si algo puede subsanarse, entonces no puede ello ser un argumento para castigar penalmente a ese funcionario que con el propósito de, ¿no?, satisfacer esa necesidad urgente de la población, pues ha omitido, yo que sé, realizar una cotización y han contratado al primer postor, X, Y, Z. Pero ojo, estamos hablando dentro siempre de un contexto de emergencia, ¿no? Ahora, yo creo que nos da una lección bastante importante, y es por eso que yo decía, y yo creo que estoy en ese lado de los abogados, que yo excluiría del Código Penal el delito de negociación incompatible. Yo creo que estas infracciones administrativas ya se encuentran bastante desarrolladas, ¿no?, dentro del sistema de control. Yo creo que lo que se debería hacer es profundizar y fortalecer ese sistema administrativo antes de llegar al derecho penal. Yo creo que con un sistema de multas, de restitución de dinero, yo creo que es más que suficiente, porque muchas veces el perjuicio económico a los bolsillos cala más que la pena. O sea, tenemos una cantidad de personas sentenciadas en las cárceles y este delito se sigue cometiendo. Entonces esa función preventiva del derecho penal no se está cumpliendo, no sirve. Creo que en este caso, por eso digo, yo creo que sería de la opción de fortalecer ese sistema de control administrativo, pero que al mismo tiempo tenga una actuación rápida para recuperar y garantizar esos intereses económicos que han sido violados. Tanto más si el delito de negociación incompatible, también ya lo estableció la Suprema, no exige la acreditación de un perjuicio económico dentro del juicio oral. Es decir, muchas veces los abogados perdemos el enfoque porque la Fiscalía dice, ¿no?, producto de esta acción se ha generado un perjuicio de 65.000 soles, digamos. Y entonces muchos abogados, ¿qué hacemos? Caemos en esa trampa de la Fiscalía y lo que hacemos es, no, la obra sí se ejecutó, el servicio se llevó a cabo, hubo esta regularidad, pero se construyó el muro, se recibieron los bienes, se satisfizo la necesidad pública. Y entonces salimos, ¿no? O sea, caemos en esa trampa muchas veces, ¿no? Caemos en esa trampa y nos enfocamos, ya en la Suprema hemos dicho, no importa si el perjuicio, si hay perjuicio económico o si eso está acreditado con una pericia, no nos interesa. Al ser este un delito de peligro abstracto, lo que estamos haciendo es adelantar las barreras punitivas. Entonces, es por eso que mi persona, de forma particular, creo que este delito debería ser retirado del Código Penal, porque obviamente, ¿no?, la política criminal del Estado lo que está haciendo es adelantar las barreras punitivas. Y eso va en contra del principio de última ratio del derecho penal. Entonces yo por eso creo que el delito de negociación incompatible hay que retirarlo del Código Penal, fortalecer el sistema de control y fortalecer un sistema a través del cual a nivel administrativo se puedan recuperar esos fondos económicos, ¿no? Porque muchas veces la Contraloría, claro, determina ese perjuicio económico y luego tiene que hacer un juicio civil. Un juicio civil que dura lo que dura, ¿no?, dependiendo de la cuantía, y que además luego puede ser primera, segunda, casación, constitucional, vía constitucional. Sí. Y claro, el Estado tiene pues esa incapacidad de recuperar ese perjuicio económico, ¿no? Exacto. Doctor, previamente me olvidaba, la prueba indiciaria. De que tiene muchos problemas la prueba indiciaria, que sí. Obviamente la prueba indiciaria se ha creado para que ya pues muchas veces a como dé lugar a alguien tenemos que arrinconar. Si es un funcionario, mejor todavía. Y yo tengo varios cuestionamientos sobre la prueba indiciaria, porque la prueba indiciaria nunca la postula el Ministerio Público. La postulan los abogados. O el juez, o deja al criterio del juez. Sí, sí, Pero eso es cierto. como toda prueba y la teoría de la prueba, se conoce de que quien tiene que postular es el Ministerio Público. Él es quien tiene que poner a debate, esta es la prueba indiciaria, aquella prueba que va a corroborar o va a dar fuerza o realce
al supuesto elemento de convicción que tiene el Ministerio Público, pero no pasa esto. Esto viene y dice, hay indicios, todos indican y dicen, hay indicios de tal, hay indicios, se supone por el sentido común, la experiencia, y todo. Eso es prueba indiciaria. O sea, mal hemos entendido, o yo mal entiendo, o nosotros mal entendemos, y no sé, al final no se queda en vacío. Y luego, la política criminal últimamente es bastante sobrecriminalizada. Populista. Populista, es satisfacer a la población y obviamente cuando se trata más aún de aquellas personas que son responsables de administrar las arcas del Estado, tiene que ser fuerte. Así nos hemos convencido y así nos han hecho creer. Obviamente, de retirarlo este delito tendría que pasar a un ámbito administrativo. Y como usted dice, ¿no? Muchas veces lo que más duele al ciudadano es el bolsillo. De la misma forma se realizó en otros delitos comunes, como es peligro común, conducir en estado de ebriedad, duele el bolsillo al bolsillo. Pero esto ha parado de que estos delitos se sigan cometiendo, casi nada, casi nada. Ahora, se ha sobrecriminalizado delitos funcionariales. ¿Ha parado la comisión de delito? De ninguna manera. Por más que haya mucha pena, sea efectivo, ¿no? El problema, doctor, es acá de que el Ministerio Público tiene que hacer un trabajo más minucioso, más detallado. Porque el tipo penal exige sea el verbo rector o elementos objetivos o subjetivos concretamente determinado, exactamente acreditado. No es que supongamos, como el interés indebido, yo ante el incumplimiento, ante la falta, sea por acción o por omisión, de que se haya dado un visto bueno, se haya calificado con un puntaje más o menos a una persona, si tenía las condiciones, las cualidades necesarias, aprobado y le dieron el visto bueno, no significa que ya tenía interés indebido, porque de por medio pudo haber pasado, como también decíamos, y la casación de Puno, que dice concretamente, era pues una urgencia y por la emergencia necesariamente tenía que realizarse. Y es una cuestión que la población amerita y es en pro de la población. Por tanto, ser tan minuciosos para determinar un delito de esta naturaleza no es lo que nosotros entendemos o lo que por el sentido común la experiencia nos dicta y entendemos. Tiene que ser conforme a los elementos de convicción o una prueba contundente, categórica, bien trabajada y se determine y se rompa esto. Bueno, la práctica nos ha enseñado que muy pocas veces, como usted ha referido, el Ministerio Público postula una imputación basada en una teoría, bueno, o basados en un método de valoración probatorio de prueba por indicios, ¿no? Y bueno, lamentablemente sí, es así, la práctica judicial nos ha enseñado eso, pero quizás también porque todas las pruebas, ¿no?, en realidad lo que intentan es recrear un hecho que ya pasó. Entonces todas las pruebas, ya sean valoradas bajo este método, ¿no?, de prueba indiciaria o no, todas las pruebas son indicios. Y creo que parten de esa idea, ¿no?, los magistrados, pero sobre todo la fiscalía, ¿no? Sí, yo comparto su preocupación en el sentido de que debería haber un análisis un tanto más minucioso, pero personalmente creo que deberíamos reflexionar sobre tener este delito o no tener este delito dentro del Código Penal. Yo creo que me auno, ¿no?, a despenalizar esta conducta y a fortalecer otros sistemas. De repente, yo no lo sé, pero sería interesante, ¿no?, como sucede en las infracciones tributarias. Cuando uno comete una infracción tributaria, la SUNAT inmoviliza cuentas, los procedimientos son rápidos. Debería de repente crearse un subsistema administrativo que gestione esas penalidades administrativas de los funcionarios públicos que están tentados a hacer este tipo de movimientos, ¿no?, que lindan muchas veces y que muchas veces son movimientos pues procorruptivos, corruptos, ¿no? Entonces, de repente debería crearse un sistema administrativo similar, ¿no?, a la SUNAT para procesar, ¿no? Pero bueno, eso es soñar, creo, también, ¿no? Pero no está de más, soñar es bueno, soñar también nos permite ver las cosas de otra manera. Sí, sí, doctor, pero y esto también, lo que usted dice, ¿no?, lo que usted indica de que muchas veces tendría que ser así,
despenalizarse o sacarse del Código Penal este delito y tener una sustanciación distinta, más célere, más eficiente, más eficaz. Como usted dice, en otros países, nuestros vecinos acostumbran y han aplicado hace tiempo. Y esto también, doctor, de que muchas veces en este tipo de delitos ya no arribamos y ya no nos preocupamos de determinar lo que es la verdad real y la verdad histórica, ya eso quedó en el olvido. Eso es a nivel doctrinario. Claro, eso nos enseñaron, a nivel de aula. En un juicio se debate y a través de la prueba se llega a la verdad real histórica. No, ya estamos en un estadio en el cual se llega a una verdad consensuada. Ahora es consensuada. Es decir, aquello que ha podido probar y aquello que has podido impresionar al juez. Y también yo estoy viendo últimamente magistrados aquí en Cusco que, sobre todo aquí en el sistema anticorrupción, bien exigente con el Ministerio Público. Y eso me parece un buen síntoma de que hay bastante que exigir al Ministerio Público antes que al abogado, porque el responsable de la carga de la prueba es el Ministerio Público. El responsable o aquella persona que requiere una pena a través de la acusación es el Ministerio Público. Y muchas veces la defensa o contraria totalmente esta imputación o busca, si no es insuficiencia probatoria, una duda. Pero en este caso yo veo últimamente muchas veces el Poder Judicial exige bastante detallado al Ministerio Público que lo pruebe, que determine, que detalle el elemento probatorio, cuál era esta pertinencia para probar el delito. Y sobre todo en este caso, y eso me parece a mí ya pues un buen síntoma de que me muestra de que así tendría que trabajarse, porque estábamos acostumbrados también, y usted también tendrá pleno conocimiento, de que muchas veces pues, los magistrados dan un salvavidas al Ministerio Público o subsanan aquellas omisiones, o nulifican, siempre en contra del investigado, del acusado, siempre en perjuicio. A veces existe una parcialización en la persecución del delito, no en un caso en concreto, sino en lo que se denomina la política criminal en la persecución del delito. Eso es correcto, es verdad. Muchas veces los magistrados tiran salvavidas, ¿no? Y se pronuncian sobre hechos incluso que a veces el Ministerio Público no ha dicho, ¿no? Arriban a conclusiones hipotéticas que no han sido postuladas. Pero también existe un grupo de magistrados que cada vez interioriza más, ¿no? Conceptos y categorías que a nosotros nos permite trabajar como la imputación objetiva, ¿no? La imputación concreta, ¿no? Y es por eso que muchos magistrados ahora son un poco más exigentes y de verdad, ¿no? Quieren que se cumpla ese principio porque justamente un principio tiene esa finalidad, ¿no? Impregnar el proceso con esas características. Y es por eso que exigen una claridad, una concreción, ¿no? Respecto de los hechos, y también exigen una pertinencia y una utilidad, ¿no? Y una conducencia, obviamente, sobre el material probatorio que se va a actuar en el juicio oral. Claro, ya no divagamos. Finalmente, doctor, un poco, perdóneme que me salga de repente del debate, ¿no? Que estamos teniendo aquí, de esta conversación tan amena. ¿No cree usted que el Ministerio Público debería comenzar a investigar utilizando también la teoría de la imputación objetiva, sobre todo para casos de delitos contra la administración pública? Porque la Corte Suprema y la jurisprudencia también internacional nos ha enseñado que muchas veces muchos casos terminan resolviéndose allí, en la Suprema, con la aplicación de criterios como el principio de confianza, ¿no? Que debe existir dentro de las entidades corporativas, ¿no? En este caso dentro de las entidades públicas, ¿no? Porque uno confía, hablamos de esa interdependencia, ¿no? Muchas veces un trabajador confía que su superior va a actuar de buena fe, pues, ¿no? Es decir, y de repente tú das la conformidad o haces un buen informe y luego tu superior agarra y ese informe pues lo manipula y obtiene pues una ventaja ilícita para un tercero, ¿no? Entonces, ¿no cree que el Ministerio Público debería comenzar a investigar también con ese cariz? Creo que sí, doctor. Tomando en cuenta de que constitucionalmente el Ministerio Público tiene una función concreta, responsable de la carga de la prueba y siempre de la actuación con objetividad.
así le exigen, no es una facultad que tenga, es una obligación que tiene el Ministerio Público. Por tanto, si el Ministerio Público apercibe, sea a través del principio de confianza, la prohibición de regreso, o sea, tendría que aplicarlo. Pero también creo, doctor, de que el Ministerio Público tiene una función expresa o concreta, como es el principio acusatorio, que tiene que acusar. Pareciera así, la experiencia nos ha mostrado así, que tiene esa función. Y también a veces un poco decide y dejadez de la defensa. A veces por la confianza de que no hay prueba, o a veces de que también tenemos la inseguridad, muchos abogados, de decir de que los magistrados no te van a coger atención. Más aún los pronunciamientos de la Corte Suprema, cuando indica de que la excepción de improcedencia de acción en etapa intermedia, cuando se trata del fondo, no es amparado, tiene que pasar a debate probatorio. Entonces, te arriesgas o no te arriesgas, pero es poco probable, doctor, que nos pueden fundar una pretensión así. Es por ello que muchas veces todavía tiene que llegar a la Corte Suprema para que la Corte Suprema recién delimite esto y diga, aquí había principio de confianza o acá había tal cosa, porque nos ceñimos a los elementos probatorios y tratamos de probar de que esto es así o no es así, pero poco he visto, doctor, poco, salvo que no tenga mayor análisis o acceso a los pronunciamientos tanto de los juzgados y de la sala acá, en el cual hayan hecho un análisis tanto de prohibición, regreso y principio de confianza. Bueno, en la práctica personal he conocido algunos fiscales que sí han aplicado eso. Considero, bueno, no voy a decir sus nombres ahora para no de repente hacerles, ¿no? Pero considero que es una herramienta muy útil porque de esa manera hay una descarga, ¿no?, del sistema penal que se encuentra completamente, vamos a decir, desbordado de casos, ¿no? Ya actualmente creo que aquí en la Corte Superior de Justicia del Cusco se están programando ya los casos para el 2025. 26, ¿ves? Entonces, existe pues una problemática, ¿no? Es decir, creo que debería haber allí un análisis concienzudo e utilizar, ¿no?, las herramientas que la dogmática penal ha ido trabajando, ¿no? Porque si efectivamente el caso, cuando llegue a juzgado, cuando llegue a la sala, va a ser desestimado por la aplicación de un principio de confianza o porque efectivamente desarrollando una teoría de prueba indiciaria no logramos acreditar, creo que resulta de bastante hidalguía por parte del Ministerio Público, ¿no?, decir, archivamos el caso porque efectivamente esto no tiene futuro, ¿no? Creo que se debería actuar así, pero como usted dice, muchas veces el Ministerio Público tiene que cumplir un rol, pero no un rol de cara a la legalidad, sino un rol de cara a la ciudadanía que quiere fiscales acusadores, fiscales que manden a la cárcel a las personas. Obviamente no estamos justificando aquí corruptos ni delincuentes para nada, pero muchas veces creo que se debería actuar con un poquito mayor objetividad y las cosas creo que fluirían mejor en los despachos fiscales, en los estrados judiciales. Doctor, muchísimas gracias, le agradecemos su participación aquí en el Observatorio de Justicia Penal Cusco. Ojalá nos vuelva a acompañar en otra oportunidad, creo que sería valiosa su presencia. Estamos bastante agradecidos aquí, el equipo técnico está bastante agradecido también con ustedes. Unas palabras finales para despedirse, doctor. Doctor Carlos, muchas gracias por la invitación y siempre estamos prestos a cualquier llamado y es bueno muchas veces compartir ideas, compartir experiencias, para que también de esta forma podemos alimentarnos, nutrirnos con aquello que aqueja y aquello que normalmente está sucediendo en nuestra región. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Uriel. Finalmente, ya para terminar, estamos en el mes jubilar del Cusco. Haiti Cusco para todos. Disfrutemos de la ciudad en este mes jubilar. Está de moda en este momento la película de los Transformers. Vayan a verla, recréense con sus hijos, no pensemos tanto. Y ya parece nuestra la película. Ya parece nuestra la película, ¿no? Dicen que hay un Transformer que habla en quechua. Sí. Habrá que verla. Con eso es todo hasta el día de hoy. Los esperamos en una próxima sesión, querida audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.